Entre otras cosas, la capital española de la gastronomía en 2026 de Jerez va a dejar este libro, esta obra, que promete está teniendo ya de hecho bastante buenas críticas. Jerez en la mesa, retrato gastronómico de una ciudad y sus vinos. Es la contribución del Consejo Regulador, que ha reunido a periodistas, a personas, divulgadores de la gastronomía en torno a esta obra, entiendo que indispensable. Carmen Gómez Quiete es directora de promoción del Consejo Regulador. Carmen, esta aportación, bueno, creo que va a dar mucho que hablar en las próximas generaciones, ¿no? Y en la actual, claro. La verdad es que es un proyecto, es uno de esos proyectos que te encuentras, que de repente se alinean los astros y sale. Y yo tengo que decir que llevo 21 años siendo directora de promoción del Consejo Regulador y que puede ser uno de los proyectos que más satisfacción en la creación y en el resultado me esté dando. Porque al final, bueno, de repente pues me di cuenta que no había un recetario que aunase toda la gastronomía de Jerez. Algunos libros publicados de algunos temas determinados, pero nada que reuniese toda la gastronomía jerezana y sobre todo la gastronomía como se entiende aquí, que yo creo que es con tanta fuerza la receta como los vinos. Sí. Al final yo creo que mucho del recetario de Jerez está hecho más bien para enlazar con los vinos de la zona, ¿no? Y con la personalidad tan grande que tienen, con lo cual de repente había un campo por trabajar y aunar el trabajo que muchas otras personas o están haciendo cada una por su lado o han hecho en el pasado. Y ha sido, como digo, una tarea pues, muy satisfactoria y yo creo que, como bien dice, va a quedar un libro para el recuerdo. No es un libro para este año, sino es un libro para que los jerezanos lo disfruten de aquí a muchas generaciones. Ese libro de referencias que hacía falta, no es un libro de recetas, es un libro también en el que se explica quiénes somos, de dónde venimos, que es una parte también muy importante de la identidad, ¿no? de un territorio como es Jerez, pero también es un libro que habla de la cocina gitana, de la cocina de viña, habla de recetas caseras tradicionales de las casas de Jerez, habla de tabancos, habla de las barras de Jerez, es decir, habéis tocado todo. Efectivamente, nos hacía falta tocar todo porque Jerez, la gastronomía de Jerez es amplísima y entonces pues lo primero que fue pensar quiénes podían colaborar con nosotros, qué profesionales de la ciudad o relacionados con la ciudad podían aportar su sabiduría y así en cada uno de los apartados que pensamos que serían los más idóneos, pues ahondar. Y aunque desde un punto de vista muy divulgativo, porque no es contenido sesudo, ni científico, ni técnico, sino completamente para el consumidor final y para el jerezano que le apetezca y el visitante que le apetezca llevarse un recuerdo de la ciudad, pues han ido de alguna manera pues, recogiendo décadas de trabajo, cada uno en su ámbito, pero como destilado, ¿no? En unos artículos que vertebran el contenido del libro de una manera, yo creo que muy clarividente, muy adecuada y muy al alcance de todos. O sea que el resultado, gracias a esos colaboradores, es de un libro con un contenido, pues yo creo que importante. Además, hemos querido que todo lo que envolvía a ese contenido tan interesante pues estuviese a la altura de los colaboradores y de la gastronomía jerezana y de la ciudad de Jerez. Y hemos querido pues darle unos acabados, digamos, una fotografía muy bonita, muy cuidada, unos acabados a la encuadernación de mucha calidad, bueno, para que el resultado final fuese duradero, ¿no? Claro. En cualquier destino gastronómico, en cualquier región vitivinícola que se precie, la identidad conforma algo básico, esencial, ¿no? Y esto muestra la identidad propia que tiene Jerez, que es la diferencia de otros destinos. Es que el cómo se bebe, el cómo se come en las casas o en los establecimientos públicos donde se socializa, pues aquí se explica mucho de Jerez, ¿no? De cómo el vino
forma parte de la cultura y de la identidad del jerezano, cómo forma parte el vino de la gastronomía en sí misma, y luego cómo es el eje que la buena mesa, todo gira en torno a compartir y a la buena mesa, y eso en Jerez llevamos siglos compartiendo nuestros vinos con lo mejor que tiene la tierra y sacando lo mejor de todas esas materias primas, que no tenían que ser muy costosas ni muy caras, sino que con lo que el campo daba y las estaciones del año daban, pues se hacía una cocina con mucha personalidad y con mucho carácter. ¿Quién es el destinatario? ¿Es un libro de Jerez para Jerez? ¿Es un libro de Jerez para el mundo? Yo creo que es un libro de Jerez, de hecho ya nos están preguntando de Estados Unidos, de México, de Reino Unido, en cuanto ha salido en las redes sociales, dado un poco pues, ese carácter universal, ¿no?, de la marca Jerez y de los vinos de Jerez, pues es un libro que está ya despertando la atención en muchos otros mercados donde los vinos gustan, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, es simplemente pues, una manera jerezana de disfrutar de los vinos. ¿Con qué disfrutan los jerezanos desde hace siglos? Porque aquí además hay recetas recogidas, algunas incluso casi olvidadas, del siglo XIII, del siglo XIV. Entonces es un libro que recoge tradición, historia y identidad gastronómica de la zona, que yo creo que dice mucho también de sus propios vinos, ¿no? O sea, es un tándem un poco que no se había hecho nunca. Se han hecho muchas publicaciones de vino, muchísimas, y se habían hecho algunas publicaciones de recetas. Pero sí es cierto que esa comunión, en el caso de Jerez, no se había hecho nunca, y el resultado es un libro delicioso. Nunca mejor dicho. Esto, por ejemplo, llega en el año de la capital española de la gastronomía, es una aportación de la Casa del Vino a este año 2026, pero es también, entiendo, que una contribución del Consejo Regulador que se da la mano. Además, se ha presentado esta semana coincidiendo con el restaurante español que va a representar a nuestro país en la final de la Copa Jerez, el restaurante René de Málaga. 40 referencias de vinos de Jerez en la carta, nada más y nada menos. Efectivamente, en la misma semana que se hace la final nacional de Copa Jerez y que el representante de España ha salido elegido, pues presentamos este libro, y evidentemente tiene mucho que ver con ese... Creemos firmemente que el vino de Jerez es un vino gastronómico por excelencia y que contribuye a que el plato que tengas delante pues, se eleve a otro nivel en la degustación en boca, ¿no? O sea, que realmente es un vino tan concentrado, con tantos matices, que es como si fuese un aderezo más del plato que en boca te lo hace pues, muchísimo mejor. Y entonces, evidentemente, esa defensa del papel de los vinos de Jerez en la gastronomía, que ahora parece como muy posmoderna y muy transgresora, se lleva haciendo en Jerez y en las casas jerezanas desde hace siglos. Además, hay una parte del libro, que también, bueno, tú has comentado, cocina de viña, cocina gitana, muy interesante, y hay otra parte que no se había tocado nunca, que era la cocina de las casas bodegueras, o sea, toda esa influencia francesas, inglesas, de recetarios extranjeros y de ingredientes y de técnicas también extranjeras que llegaron a Jerez a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX. Y bueno, como digo, todo eso se funde en una identidad tan particular de esta zona, que yo creo que el resultado es, bueno, exquisito cuando menos. Pues Carmen Nómezquez, muchísimas gracias, enhorabuena por esta contribución a la gastronomía y a los vinos. Muchísimas gracias a ti, Eugenio.